Bienvenidos a un nuevo episodio de Activa tu Bienestar. Hoy los saludamos desde el restaurante Sicily, a quienes agradecemos por ser nuestra locación, y en este programa hablaremos de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Para tratar este tema nos acompaña Luisa Rendón, psicóloga. Bienvenida, Luisa. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Luisa María Rendón Ospina. Soy la psicóloga del hospital y la coordinadora del plan de intervenciones colectivas, y pues súper feliz el día de hoy de estar aquí con ustedes y más en compañía de Sara. Bueno, bienvenida. Empecemos entonces a hablar del tema puntual. Luisa, ¿qué son las sustancias psicoactivas y cómo afectan el cerebro y el cuerpo? Bueno, Sara, te cuento, las sustancias psicoactivas, cuando hablamos de ellas, hablamos de toda sustancia química que ingerida en el cuerpo, puede ser fumada, también, por ejemplo, el licor es otro tipo de sustancia psicoactiva. Se va por el torrente sanguíneo y genera alteraciones en la parte del sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso central, estamos hablando específicamente del cerebro y de la médula espinal, que es como la encargada de toda esa parte nerviosa. ¿Qué efectos puntualmente? De todas maneras, el cerebro empieza a decir, venga, hey, está entrando una sustancia diferente a la que yo estoy o al que yo estoy acostumbrado normalmente, entonces obviamente eso va a generar unas alteraciones a nivel químico en el cerebro, y pues entendemos que el cerebro y la médula espinal están conectados, entonces por ende va a generar unas alteraciones no solamente a nivel cognitivo, sino también posiblemente a nivel emocional o afectivo. En cuanto a lo que preguntas, por ejemplo, del cerebro, pues ahí te aclaro como un poco esa parte de esas alteraciones. A nivel del cuerpo, normalmente las sustancias no se empiezan a ver un deterioro o un cambio significativo en el cuerpo, digamos, no, empezó a consumir cannabis, marihuana un mes, entonces ya vamos a empezar a ver la persona deteriorada, no. De pronto ya 10 años, 5 años de consumo, normalmente se empieza a consumir marihuana, pero de pronto hay ciertas personas que empiezan a consumir otro tipo de sustancias, entonces obviamente esto ya empieza a generar todo un nicho de sustancias que empieza a afectar y a deteriorar no solamente la parte física, sino también la parte cognitiva a nivel cerebral. Sí, entonces se vienen como, o sea, empiezan a consumir varias cositas, ¿no? Como que una sustancia va trayendo otra y ahí pues, también es como una cadena. No siempre es el caso, pero puede ser. O sea, empecemos porque cuando hablamos de sustancias también hay que definir que tienen unas clasificaciones. Entonces, por ejemplo, desde la normativa hablamos de que hay sustancias legales, pero también sustancias ilegales. Por ejemplo, el alcohol, muchas personas dicen, no, pero es que la sustancia psicoactiva solamente es, por ejemplo, la cocaína, la marihuana, pero no, el alcohol no, porque es legal, no, el alcohol entra dentro de esas sustancias psicoactivas porque también genera alteraciones, y pues digamos que el alcohol, como es legal, entonces incluso yo creo que la mayoría de nosotros, de todos los seres humanos, hemos empezado a consumir nuestra primera sustancia psicoactiva incluso antes de la mayoría de edad, que es como lo legal. Pero de ahí sí digamos que se puede decir que se empieza a abrir el abanico de opciones. Ya consumí licor, entonces venga, un cachito, una sopladita de marihuana, pero es que venga, yo quiero sentir mucho más, yo quiero experimentar, a mí me genera mucha relajación eso, entonces le vamos subiendo como de nivel. No son todos los casos, pero sí obviamente una persona que empiece a consumir, por ejemplo, licor ya en grandes cantidades, después pase a la marihuana, entonces ya eso nos está diciendo que está cumpliendo como un patrón, entonces puede tener la predisposición o mayor posibilidad a que termine consumiendo otro tipo de sustancia. Bueno, entonces hablemos de esos comienzos del consumo. ¿Qué factores pueden influir en que una persona comience a consumir sustancias psicoactivas? Bueno, yo pensaría pues a nivel profesional, muy también personal, y lo que he visto como en los casos que he atendido y demás, un factor muy importante, pues estamos hablando del área social de la persona, ¿cierto? Entonces resulta que yo empecé a tomar traguito porque es que me gustaba una chica, yo estaba en 11, entonces me gustaba un chico. Entonces empecé a consumir traguito porque me invitó a los 15 de ella y yo siempre me ha encantado esa pelada, pero resulta que yo soy muy tímido, soy más bien introvertido, se me dificulta pues relacionarme con los demás, que eso tampoco está mal. Entonces vengo y me dicen los amigos, no, parce, vea, hágale, tomes estos 3 traguitos, y ahí va y le dice todo pues a la muchacha, todo, claro, el muchacho viene, consume esos 3 traguitos, entonces ahí empieza un componente muy social de relacionamiento, pero también empieza lo que
podemos hablar como influencia social o presión social por parte de otras personas. Entonces, esa persona, por ejemplo, se desinhibe y dice como, wow, es que el licor me dio el poder para poder decir lo que yo le quería decir a esa chica, y yo, mejor dicho, llevaba no sé cuántos años enamorada de ella, pero no pude. Entonces, claro, ahí empieza. Entonces, la muchacha, digamos que acepta pues los sentimientos y todo el asunto, entonces el pelado dice, esto me funcionó. Entonces cada vez que me vaya a intentar relacionar, entonces ya voy a empezar como a crear esa unión para poder socializar bien, para poder expresarme bien, para poder desinhibirme y no sentir miedo y no sentir pena, entonces voy a empezar con el consumo. Ese podría ser uno. Otro factor social ahí más concreto, si estamos hablando desde la familia. A mí me llega un padre de familia y me dice, psicóloga, vea, es que yo no sé por qué mi hijo consume, si es que yo nunca le he dado un mal ejemplo, pero resulta que vos sos el papá o la mamá que cada 8 días terminas por allá en modo cuneta, llevado, porque te tomaste los supuestos traguitos. Entonces volvemos otra vez un poco como a esa parte del licor, desde el área familiar, desde el área de los amigos. Muchas veces me dicen, no, es que vea, eso fue el amigo el que lo llevó a. Eso es más un mito. Eso también va mucho en lo que a vos te fortalezcan desde el hogar, o sea, en cómo manejas tú la presión de grupo, en qué tipo de carácter vas forjando también. Entonces creo que ahí te puedo dar un poco la respuesta. Entonces, como para llenar ciertos vacíos, la posibilidad de socializar, de ser parte de algo, de pronto para una persona muy solitaria, muy tímida. Bueno, ¿y cuáles son las señales más comunes de que alguien podría estar abusando de alguna sustancia? Bueno, yo te cuento, eso es bastante complejo, porque digamos que una mamá podría decir, no, es que mi hijo ha cambiado mucho, pero entonces no sé si es la adolescencia, si son los cambios pues a nivel hormonal, o si definitivamente está con amigos, o es que lo dejó la muchacha, bueno, muchas pues como cuestiones a nivel de la persona. Pero podríamos decir que algo sí que puede ser muy notorio son como cambios de humor muy brusco. Ahora no vayan a decir pues como que no, entonces ya bipolaridad, no hablemos de bipolaridad, eso es otro cuento aparte. Simplemente que cuando de pronto una persona empieza a encerrarse demasiado, por ejemplo un chico, entonces empieza a encerrarse demasiado, pero la mamá ven, cuéntame, es una persona con apertura y demás, pero resulta que el chico también, tú le empiezas a notar ciertos cambios en el humor muy drásticos, que solamente solo quiere salir con los amigos, pero resulta que tampoco ya está abandonando como también otras áreas de su vida, lo empiezas a ver, por ejemplo, muy bajo de nota, o sea, a nivel pues emocional, anímico, porque también entendemos que las sustancias pueden llegar a ser depresoras, estimulantes porque te pueden generar, por ejemplo, alucinaciones, ¿cierto? Alucinaciones sencillas o complejas, pero también depresoras porque así como te suben, te bajan. Entonces vos lo consumís en la party, la pasas súper bien, pero al otro día te da el famoso guayabo, y ahí es que vos dices, es que yo estoy como todo aburrido, entonces por eso hablamos de que también son depresoras, ¿listo? Por ejemplo, hay personas que dicen pues ya como en cambios físicos también de la alimentación, hipersomnia, o sea que duerme por ejemplo demasiado, pero también puede provocar insomnio, o sea que le da mucha dificultad conciliar el sueño en las noches, pero es algo muy muy frecuente. Entonces sí pueden ser como, es más como de estar prestando atención a esos cambios muy bruscos que va teniendo la persona, y también dejar un poco el tabú, porque es que, o sea, una cosa es experimentar. Sí, es como, bueno, yo quisiera probar, ahí el peligro está en que yo me quede probando, ¿sí? Pero no todo consumo de experimentación, por ejemplo, en el caso de la marihuana o el licor, significa que ya estamos hablando con una persona adicta, que necesita centro de rehabilitación, o sea, se debe cumplir unas fases para poder llegar como a ese punto. Entonces las sustancias generan como unas ondas, ese sube y ese baja, y el cerebro genera cierta adicción a como esas emociones extremas. Sí, o sea, más que esas emociones, digamos que
yo siempre he dicho que el cerebro es espectacular, pero también hay veces decimos que es un poco perezoso, porque si tú le empiezas como a dar algo que él de por sí mismo tiene que producir a nivel químico, pero si la sustancia es como, no lo llamemos un apoyo porque yo sé que eso suena muy, muy poco educativo, pero sí como que empieza a generar ahí la adicción porque le produce cierta cosa que, o sea, para poder sentirlo en la vida diaria. Entonces, para poder sentir felicidad, relajación, emociones pues como bien positivas en general, placer, entonces el cerebro pues tiene sus propias formas químicas de producirla de acuerdo a las experiencias exteriores que estamos viviendo, algo que me produzca felicidad, comer algo rico, demás. Pero entonces cuando lo que hace la sustancia, no todas, pero por ejemplo hablando un poco del cannabis, es como que genera ese efecto, entonces el cerebro también dice, es que para poderse, entonces ya vos me estás haciendo la tarea muy fácil, entonces, para poder volver como a sentir esa relajación, ahí es donde se va generando la adicción, porque sacas algo, digámoslo así, placentero de esa sustancia, de lo que te produce esa sustancia. El problema es que te puede producir cosas placenteras de cierta forma o relajación y demás, pero asimismo volvemos a la parte de, es un sube y baja, se convierte en un sube y baja. Es un sube y baja. Bueno, ¿qué papel juegan la familia y los amigos en la prevención del consumo de sustancias? Bueno, como te decía ahorita un poco tocando ese tema, la familia pues es ese primer núcleo y no necesariamente estoy hablando de papá y mamá, o sea, ya hemos cambiado mucho el concepto que se tiene de familia, pero sean cuidadores, porque ya no hablamos solo de padres, madres, sino también de cuidadores, o sea, puede ser tu abuela, tu tío, la persona pues que fuese referente de apego para ti, pero es muy importante porque, o sea, el niño desde los 0 a los 5 años más o menos es lo que decimos una esponja, absorbe completamente lo del medio, ¿cierto? Entonces es supremamente importante como no solamente la parte hereditaria genética que traiga, sino también como esa parte a nivel exterior o a nivel vivencial, con lo que el niño en este caso va a ir absorbiendo y va a ir diciendo como esto me sirve, esto no me sirve, de acuerdo a lo que va aprendiendo en la familia. El niño no dice, ay, esto es malo, esto es bueno, como no, es que dependiendo de ese ejemplo que me den en el hogar, yo aprendo, o más bien yo construyo esa moral, o sea, yo construyo esa concepción de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Pero entonces si por ejemplo yo crecí viendo a mi abuelito fumando cigarrillo desde muy pequeño, entonces claro, yo voy a decir, dos opciones, estará el que diga, no, eso es malo porque mi abuelo murió de eso, pero estará el que diga, es que yo crecí y naturalicé ese tipo de consumo. Entonces, bueno, ahí te respondo como esa parte de la familia, es desde el ejemplo, es desde las pautas que se le dé en el hogar. Yo siento que uno en la vida va a tener muchas propuestas a muchas cosas, tanto positivas o negativas para la vida de uno, pero va a depender como de que uno se piense muy bien y desde el hogar que le ayuden como a cuestionarse esas cosas. ¿Esto será bueno para mí? Exactamente, como llevarlo a la conciencia, porque de pronto esos ejemplos se ven, pero están muy en el inconsciente, se empiezan a hacer como automáticamente, sí, por así decirlo. A naturalizarlos pues no le damos tanto valor. Entonces sería como pensarlo. Y la parte de los amigos, pues si vuelvo y retomo un poco, definitivamente yo le digo esto que puede sonar un poco brusco a los padres, pero pues mamá, el amigo de su hijo no le metió el bareto en la boca. Y si fue así, su hijo también toma una decisión. Entonces aquí estamos hablando de decisiones. Una cosa es llevar a un niño de 7, 8, 9 años de manera influenciada a que consuma algún tipo de sustancia, pero otra cosa es cuando estamos hablando de un adolescente. ¿Qué sucede? Que es una etapa del ciclo vital muy vulnerable porque nos empezamos a cuestionar demasiadas cosas, entonces podemos llegar a ser muy influenciables. ¿Cómo pueden entonces los jóvenes resistir la presión de grupo cuando se les ofrece una sustancia? Bueno, eso más que, a ver, como te digo, como nosotros no somos como el resultado de la nada, somos el resultado de un todo, entonces decirle como un tida al chico para que, no, mira, si tú haces esto, entonces no vas a terminar consumiendo sustancias. La verdad es una cuestión, vuelvo a lo mismo, viene desde el hogar, desde lo que yo considero que es bueno para mí o no es bueno para mí, también desde esa construcción que hacemos de nuestra personalidad y de nuestro carácter.
pero también va muy ligado, yo recuerdo mucho como algo que me decía mi mamá muy joven, porque nunca fue como muy restringida, sino antes de hablarme y darme mucho conocimiento, el conocimiento es poder. Cuando tenemos conocimiento, por ejemplo, de las consecuencias del consumo de algunas sustancias, pues uno se puede cuestionar más y ser más reflexivo. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, actualmente hay una cantidad de información, pero ¿qué de tanta esa información que hay en el medio realmente cuál es cierta, cuál es verídica, cuál es coherente con lo que yo también me estoy cuestionando en el momento de mi vida? Entonces encontramos que hay demasiada información, pero no tal vez conocimiento como tal. Entonces sucede mucho que los chicos entran a ver muchas cosas, entonces por ejemplo dicen, no, es que la marihuana es natural. Bueno, natural sí, o sea, tiene un componente obviamente natural, pero al fin y al cabo es como la consecuencia que te puede generar. Entonces te lo resumo así, es una cuestión de pensarse desde la toma de decisiones. Uno no debe tomar decisiones basado en que es por mi mamá, es que es por mi papá. No, o sea, si yo voy a estudiar y hacer algo es porque eso me nace, es porque eso me llena, es porque eso me apasiona, es porque eso me gusta. Yo no voy a consumir sustancias porque tú me lo digas, porque es que es mi cuerpo y es mi decisión. Eso sonó muy feminista, pero es así. Es una realidad y también con toda la toma de decisiones. Al fin y al cabo, la persona que te está tratando de presionar o influir para que tú hagas eso no es la que va a recibir esos efectos, porque esa es otra cosa, cada organismo es diferente y tú puedes ser el tipo de organismo que no le genere ningún tipo, por ejemplo, de alucinación, pero ¿y qué tal que sí? ¿Qué tal que seas ese 1 entre 20? Es una ruleta rusa, no lo sabemos. Entonces, con esto que me dices sería como, hay mucha información, pero ¿de qué manera se puede apropiar se pueden apropiar las personas de la información y poder transmitirle eso como también a los jóvenes? Porque sí, hay como información suelta en todas partes y todo está ahí como disponible, pero ¿de qué forma, qué estrategia hay para que se puedan apropiar de esa información y realmente tomar como una decisión consciente cuando van a hacerlo? Exactamente. Y, o sea, es una cuestión también de las fuentes de la información. Entonces los chicos cuando voy les doy charlas, les digo yo y me echo a reír y yo, claro, pues tu maestro es Google, ¿cierto? Y Google bien, ¿sí? Pero entonces resulta que yo llevo una semana triste, estoy llorando, estoy y le escribo eso a Google y Google me dice que yo ya tengo un trastorno de depresión mayor. Google es súper exagerado. Sí, sí. Entonces uno busca, es como cuando algo físico, entonces uno le duele por aquí, por allá y ya sale que uno tiene cáncer de hígado. Sí. Entonces pues lo mismo, incluso muy delicado también es con la salud mental en general y con el consumo de sustancias, ver las fuentes, o sea, fuentes como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, algunas revistas científicas, pero claro, nos metemos, o yo no sé si ya tengo muchos añitos en eso, de haber salido del colegio, pero nos metemos a Google y nos vamos, es que para Wikipedia, para Rincón del Vago, a buscar información ahí, no, o sea, hasta para buscar cualquier concepto debemos tratar de que, como es un nuevo concepto que vamos a adquirir, que sea de una fuente confiable. Luisa, ¿qué estrategias se están utilizando en las escuelas para educar a los estudiantes sobre los riesgos del consumo de sustancias? Me contabas que haces visitas a las instituciones educativas, pero en general, ¿qué estrategias se utilizan? Bueno, desde el hospital y específicamente desde el plan de intervenciones colectivas se viene realizando toda la parte de prevención y promoción, ¿sí?, frente al consumo de sustancias. No de una cuestión castigadora, autoritaria, porque sabemos que, como es el dicho, la letra con sangre no entra al fin y al cabo, o si entra es de una manera incluso un poco traumática. Entonces la idea no es desde el miedo o el autoritarismo, incluso cuando yo fui muy clara con algunos docentes, también con las coordinadoras, y les expresaba, o sea, aquí es una cuestión, aquí no estamos hablando con niños de 5 años, aquí ya estamos hablando con jóvenes que ya han forjado en la medida de lo posible su moral, lo que consideran bueno y malo. Es una cuestión de brindar información,
pero una información verídica, volvemos a eso de las fuentes, y que de pronto se encuentren con una persona que más que decirle que eso es malo, porque es que ellos ya saben que eso no hace bien, o sea, que te puede que generar cosas bacanas en el momento, pero al fin y al cabo a largo plazo va a tener unas consecuencias. Ellos ya saben eso, entonces yo no voy a ir a decirles, chicos, mira, es que las sustancias psicoactivas son malas y no lo pueden hacer y eso es malo y desde la prohibición, desde el autoritarismo. Yo llego y les digo, chicos, voy a dar un tema sobre prevención del consumo de sustancias y lo que voy a hacer es darles información verídica, que ustedes resuelvan sus dudas y ya con eso ustedes tomen decisiones, pero conscientes, y asuman las consecuencias, porque es que tampoco como sociedad y como profesionales tampoco nos podemos tirar encima la vida de otros. O sea, de decir, no, es que si los jóvenes siguen consumiendo es porque yo no hice eso, incluso como padres, porque a veces también cargamos muchos a los padres o a los docentes. Al fin de cuentas ya vamos siendo un poco mayores y los jóvenes también, entonces ya tienen que empezar ese proceso de vida donde adquieran esa responsabilidad. Entonces te respondo, se han estado haciendo actividades psicoeducativas de prevención y promoción de la salud mental y de prevención del consumo de sustancias, se han hecho también campañas, incluso para este mes también tenemos una campaña de prevención del consumo de sustancias, pero como te digo, la idea no es como ir a mostrar lo malo que es el consumo, sino a brindar información y que sea una cuestión más consciente de que tomes la decisión y asumas las consecuencias. De cierta forma hay que hacer como el papel de padres en esa parte de brindar una información y un consejo, pero también hay que brindarles la posibilidad de ser autónomos, porque si no se genera, yo creo que también como una adicción, por así decirlo, de tener siempre un papá que le esté diciendo qué hacer. Entonces, ¿en qué momentos se les da también como esa autonomía? Incluso, pues, Sara, ya que tocas el tema, realmente estamos como en un momento a nivel social en lo que tiene que ver con la crianza, con pautas y bueno, con todo esto. Yo no tengo hijos, pero sí digo, cuando un papá me dice, una mamá me dice, pero es que usted no tiene hijos, bueno, yo no tengo hijos, es muy cierto, pero también estudié una profesión para poder hablar con cierta autonomía, pues, de estos temas. Y sí puedo decir que muchas veces, o lo que está pasando, el fenómeno que está pasando actualmente, y también porque hay tanto consumo, es porque estamos hablando de unos chicos que también el darle todo o el mantenerlos en una burbuja, a que es que papá te resuelve siempre, a que es que el niño no se le puede decir no porque llora y se frustra. No, papás, necesitamos que le digan no a los niños para que aprendan a ser resilientes frente a esa frustración. Entonces, claro, se van al mundo, salen al mundo y se estrellan y se encuentran con una cantidad de cosas, pero resulta que es que los papás siempre les resolvieron todo o los papás tomaron las decisiones por ellos. Entonces, cuando el pelado sale al mundo real, pues tiene que tomar decisiones por él, y claro, como no ha practicado la toma de decisiones desde pequeño, porque hasta que se ponía, no, es que si mi hijo quiere esto se lo doy, es que si quiere aquello se lo doy y demás, entonces ¿qué pasa? Que el pelado le cuesta tomar decisiones de manera asertiva, porque no está acostumbrado a hacerlo. Hasta para la frustración, el fracaso, hay que recibir una educación. Total, no, es que necesitamos desarrollar buena tolerancia a la frustración, porque es que la vida no es fácil, la vida es dura y compleja y muy hermosa y muy bonita, pero necesitamos, o sea, en la vida te vas a encontrar con situaciones muy difíciles donde te va a tocar que decir no. Bueno, ¿qué recursos y apoyo están disponibles para quienes buscan ayuda para dejar las sustancias? Bueno, o sea, como te digo, hay como diferentes niveles, como te decía ahora, hay como diferentes niveles. Una persona experimentadora, o sea, que apenas está entrando, como lo probó una vez, de vez en cuando, y más por una cuestión social o depresión, o sea, todavía no ha generado como la parte adictiva, pues es bueno y está disponible la parte de psicoterapia, de pronto para... yo siempre digo, yo no le resuelvo la vida a la gente, pero para brindarle de pronto herramientas que en el momento no tiene y que pueda solucionar y sobrellevar de manera más adecuada como esas situaciones. Entonces, por ejemplo, para pedir cita con psicología es por medio de médico general, pues estamos hablando de un hospital, de una ruta, entonces empieza con médico general, o sea, vas, pides una cita con médico general, accedes al servicio y le expresas al médico como esa necesidad o esa intención
decisión, esa motivación de acceder al servicio de consulta por psicología, porque al fin y al cabo todos tenemos momentos en la vida donde estamos pasando por esas situaciones. Ya cuando estamos hablando de un consumo problemático, que eso es diferente, o sea, un consumo problemático es, ya estamos, o sea, ya la persona tiene síndrome de abstinencia, o sea que si deja de consumir, mejor dicho, se le acaba el mundo, a nivel físico se descompensa demasiado y es lo que llamamos la parte adictiva, o sea, lo necesito para poder sentirme bien, pues ya ahí se empieza a activar también ruta, por ejemplo, desde el hospital con médico general, desde esa situación problemática. Entendamos que consumo problemático de sustancias es que afecte como las diferentes áreas de la vida del ser humano, lo laboral, lo académico, lo afectivo, lo familiar, incluso el sí mismo, que es la parte como más personal. Ya hay algunos casos puntuales que se salen de las manos y se convierten también en una problemática de consumo para la comunidad. Entonces digamos yo tengo un vecino, pero entonces él es agresivo, demás, entonces ya ahí lo que empieza es como activarse una ruta de pronto con policía, con personería, donde ya se puede decir, bueno, se hace una evaluación y se mira si la persona está como en ese límite de ya está teniendo síndrome de abstinencia, ya es una persona adicta a la sustancia, entonces sí necesita un centro de rehabilitación. ¿Cómo afecta el consumo de sustancias justamente a la salud mental y física a largo plazo? Que pues también tiene que ver con esto que estás hablando, pero puntualmente. Bueno, principalmente el hecho de que, a ver, en general los extremos son malos desde mi punto de vista como profesional y a nivel personal. Entonces, el que tú tengas que depender ya de una sustancia para poder sentirte bien, o sea, ya desde ahí ya estamos hablando, o sea, estás con dependencia, ¿sí? Si no la tienes, entonces no te sientes bien, entonces ya estamos generando, y cualquier tipo de dependencia, estamos hablando también la afectiva, en este caso pues la sustancia, pero pues no es saludable para el ser humano, ¿cierto? Para su parte emocional y mental. Otra cosa muy diferente es apego, pero eso es otro tema aparte, pero cuando hablamos de dependencia, sí es ya, o sea, sin ti no puedo vivir. En este caso es decirle eso románticamente, pero a la sustancia, sin ti no puedo vivir, ¿cierto? Entonces ya ahí estamos rayando en el extremo. ¿Qué otra cosita? De pronto, a ver, sí es más propenso y hay algo que pues se ha ido estudiando como a medida que pasa el tiempo, de todas maneras se van actualizando muchas cosas, se hacen muchas investigaciones, pero el consumo de sustancias pues también como pueden ser estimulantes, por ejemplo la marihuana, entonces el hecho de que muchas personas que terminan con un diagnóstico, no digo todas, de por ejemplo esquizofrenia, ¿sí? Entonces empezamos a tener alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, pues eso también está un poco relacionado con, claro, ese posible consumo, entonces altera esa parte química a nivel cerebral y pues te lleva a que sea estimulante y a que termines, digámoslo de cierta forma, como sin saber qué es la realidad o qué hace parte de qué. Y casos, mucha gente dice, no, pero es que las alucinaciones son el viajar por la luna y no sé qué, esos son puros mitos de la sustancia. Realmente una alucinación puede ser, como me tocó un caso, de un chico que todas las noches escuchaba que le tiraban una piedrita a la ventana, y ahí ya estamos hablando de que eso es una alucinación auditiva. Uno diría, no, es simple, pero vos te imaginas todas las noches escuchando la piedrita sin poder dormir. Y pues por ejemplo en este caso de este chico, sí fue un detonante, un activador, el consumo de marihuana desde temprana edad. Entonces sí, por ese lado. Y la parte emocional en cuestiones de, entendamos que la depresión no es una cosa, la depresión no es una emoción, la depresión es un trastorno que puede uno tener episodios o puede tener ya como mucho más tiempo y se llama depresión mayor. Pero debemos entender de que el hecho de que, como te digo, sean ese sub y baje, pues también estén relacionadas con que de pronto ya esa tristeza relacionada con el consumo de sustancias, entonces ya se convierta en una depresión, ahí sí llegue a ser un trastorno. Bueno, Luisa, para ir cerrando el tema, ¿qué podemos hacer como sociedad para reducir la estigmatización y promover la búsqueda de ayuda para aquellos que necesitan salir de su adicción, que tienen problemas con las sustancias? Bueno, yo pienso que no es irnos al extremo de naturalizar el consumo, ¿sí?
de que no, entonces en cada, que se permita pues en todas partes y demás, o sea, cada quien ya ahí con su cuestión a nivel personal, pero desde mi punto como profesional es más como sociedad darnos cuenta de que todos hemos pasado por o vamos a pasar por los diferentes ciclos de vida y que en cada ciclo de vida vamos a tener como ciertas problemáticas y demás. No solamente es el adolescente el que consume, también encontramos personas adultas que empiezan a consumir adultas, o incluso hay casos muy delicados de niños que consumen, o incluso desde que nacen porque la mamá era consumidora, entonces nacen con síndrome de abstinencia, ¿cierto? Pero como sociedad principalmente es, hombre, si no nos cuesta nada ir a decir, venga, tengo fiebre, tengo dolor de cabeza, me siento mal cuando tenemos alguna afección física, o sea, sí empecemos a naturalizar el que también nos pueden dar afecciones emocionales y afecciones mentales, porque al fin de cuentas el problema como tal no es el consumo y las drogas es como lo que sale a la luz, pero la problemática viene adentro, la parte emocional está desde adentro. Entonces, como sociedad, brindar ayuda pronto a esa persona que la necesite, una escucha activa a esa persona, más que ir, es que vos sos un marihuanero, o juzgarlo con él. Ve esa persona por qué será que está consumiendo, tal vez esa persona necesita otro tipo de ayuda más profesional, ¿cierto? Y que sí, desde muy pequeños empecemos a fortalecer todas esas habilidades para la vida, esa gestión emocional, el reconocimiento de emociones, porque al saber gestionar todo ello, cuando lleguen los conflictos no vamos a tener que buscar otros escapes. Es un complemento de un montón de cosas. Sí, es mucho. Luisa, muchas gracias por acompañarnos en este programa, muchas gracias a los televidentes que están conectados con nuestra programación y nos vemos en un próximo episodio.